nos hemos sentido muy bien con la altura. Estamos todos top condition. Bailando aquí el año nuevo nepalí. Boche, o sea, es la caca del yaqui. Pero ahora tenemos que escalar 600 metros. Y ya traigo un dolor acá. Llegamos. No muy buenas noticias, arrancó el dolor de cabeza. Probablemente sea la altura. En el episodio anterior llegamos a Namche, un pueblito con muy buena vibra donde descansamos y nos aclimatamos. Todavía no vimos al Everest, pero recargamos energía, porque ahora empieza lo verdaderamente interesante: ascender a las partes altas de los Himalayas. El frío, el cansancio y la incertidumbre nos esperan. Pero vamos con todo para alcanzar nuestro objetivo, el campamento base del Everest. Si te gustan las caminatas y las aventuras, suscríbete y acompáñame. Vienen cosas grandes e interesantes y me encantaría que las vivieras conmigo. Día 4 de nuestra travesía hacia el campamento base del Everest. Y el día de hoy estamos dejando Namche Bazaar y nos vamos a dirigir hacia Thang Boche, que está a 3.800 metros de altura. Y después, para el día siguiente, irnos a Thang Boche. En esta región hay muchos poblados que el nombre del poblado termina con boche. Boche, en el lenguaje acá, significa caca de yak. ¿Por qué demonios alguien decidió ponerle a su pueblo caca en el nombre, no? ¿Qué ocurre? Que en lugar de usar leña, acá utilizan la caca del yak como combustible para cocinar alimentos y calentarse y todo. Los fundadores de los poblados acá buscaban lugares donde hubiera muchos yaks para poder recoger las cacas de los yaks y convertirlas en combustible para lo que ellos necesitaban. Entonces, lugares de abundancia de yak es donde ellos se establecían, y por eso les llamaban así a los poblados. Thang Boche, Thang Boche, muchos otros boches. Además de producir boche, les adelanto que estos gigantes peludos llamados yaks se van a cruzar en mi camino más de una vez. ¡Órale, órale! De eso ya les contaré más adelante. Por ahora, sigamos la caminata. Creo que no se percibe tanto en cámara, pero esto es un game over, pero tremendo. Un empujón que te dé una mula y ya valiste. JJ, nuestro guía bailando aquí el año nuevo nepalí, Nepal New Year. Resulta que hoy es el año nuevo nepalí. 2081, so from today, 2082. 2082, eso significa para ellos es el año 2082. O sea que ellos están ya, pero en el futuro. Los 4 fantásticos, Hasta ahorita saldo blanco, hijos. Nos hemos sentido muy bien con la altura, nos hemos aclimatado bastante bien. Ayer nos checamos el oxígeno, estamos todos top condition. 86 a 96% de oxígeno, estamos todos muy bien. Celebrar antes del ascenso es casi siempre un síntoma de exceso de confianza. Y los 4 fantásticos lo descubriremos muy pronto. Me acaba de decir Jay, nuestro guía, que vamos a tener que bajar hasta allá y después vamos a tener que subir toda esa montaña hasta llegar a donde vamos a pasar la noche, que es por allá arriba, en esa montaña. Yo me siento de maravilla y muy confiado. Ya veremos qué opina la montaña. Junto a las montañas con una vista muy bonita, como para pararse aquí y echarse un cafecito, Súper tentador este asunto. Miren nada más qué belleza, este es el boche, o sea, es la caca del yaqui, que la ponen a secar para poderla usar como combustible, lo que les platicaba antes. En este punto de chequeo sellamos nuestros pases. Y desde aquí el camino cambia. Empezamos a subir paso a paso hacia las regiones más elevadas de los Himalayas.
Ahora tenemos que escalar 600 metros hasta el siguiente poblado donde nos vamos a quedar. Y acabamos de comer y ya traigo un dolor acá. Y pues tenemos que seguir escalando, no hay de otra. La subida es interminable, el ascenso es difícil y el olor es muy sabroso. Es olor a pino. Miren nada más. Jay. Y como todo esfuerzo trae su recompensa, alguien muy especial nos vino a visitar, el faisán monal, ave nacional de Nepal. Llegamos a Temboche. Finalmente, en medio de una nevada, mire usted. Recuerden siempre obedecer las señales, aunque no hagan ni el más mínimo sentido. Y recuerden mantener limpio todo, recoger la basura. Ver el monasterio de Temboche es increíble, imponente, es grandísimo. Y además tiene todos esos detallados y todo esto aquí en el techo, sus estatuillas, todo. La verdad es que está súper interesante. Muy grata sorpresa, la verdad yo no esperaba encontrarme algo así aquí en Temboche, que es se supone que estamos todavía más aislados, ¿no? de la sociedad. So this is 200 years old monastery, Temboche monastery. Monastery is old, yeah. That's incredible. Mientras admirábamos el monasterio, nos alcanzó la nieve. Nos agarró la nieve y ahora tenemos que llegar hasta nuestro hotel, que está como a unos 20 minutos de aquí. Y miren, pero se desató la nieve. Nos espera un tecito caliente, un lugar calientito junto al fuego, y ahí nos vamos a poder relajar. La montaña quería ponernos a prueba. Por suerte, este tipo de prueba tiene su belleza. Órale. El toro rompió el encanto, pero poco después llegamos al hotel. La nieve se desvaneció, las nubes se fueron y apareció el sol. Fue como si la montaña dijera: superaron esta prueba, pero habrá más. Lo que no sabía era que esa energía de hoy pronto se volvería difícil de mantener. Muy buenos días. La noche anterior estuvo demasiado fría, que yo la sentí hasta los huesos. Largas horas en el camino, la exposición al sol y al frío. Las patas frías y las manos frías, pues ahí sí ya no está tan padre el asunto, ¿no? Y una dieta simple, baja en proteínas, poco a poco me comienza a pasar factura. Me arrancó el dolor de cabeza y me estoy sintiendo muy cansado. ¿Será que los Himalayas me llevarán al límite? ¿Será que realmente puedo hacer esto? ¿Ustedes qué creen? Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres ver más aventuras como esta, por favor suscríbete. Te veo en el próximo episodio.